¿Alguna vez te has preguntado por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufren los inocentes? Dios y nuestro destino. Este es el primer capítulo del libro del profeta Daniel. Dios es el héroe de la historia y la historia se cuenta bajo la soberanía de Dios en el mundo. Dios ejerce su poder y controla los tiempos. Daniel y sus compañeros eran jóvenes que servían a Dios, alineados a su palabra, guiados por el Espíritu Santo, con un profundo celo por la gloria y el honor de Dios. En los tiempos de Daniel y sus compañeros, cuando fueron desterrados, tomados de su familia, dejaron atrás a seres amados, dejaron atrás sueños, anhelos, dejaron atrás todo, tomados y arrancados por el imperio de Babilonia y llevados a una tierra extraña. Sabían de las profecías del profeta Jeremías, pero la decisión de los reyes, la decisión del pueblo en su obstinación hacia la autoridad de Dios hizo que los inocentes pagaran con los culpables. El mismo libro de Daniel nos presenta también que más allá hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es el conflicto entre Babilonia y Jerusalén. Es el conflicto entre la ciudad de Dios y la morada del Señor. Es el conflicto cósmico a través del cual podemos dilucidar la historia del mundo. Este conflicto es el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo moderno y del universo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las grandes naciones y la difusión del Evangelio. Los acontecimientos de los últimos días, todo ocurre en el contexto del conflicto cósmico. Y el libro de Daniel nos muestra la historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Una representa el gobierno de la justicia y la otra el gobierno de la maldad. Una revela el misterio de la piedad y la otra muestra el misterio de iniquidad, el surgimiento del mal. Una revela la vida y la otra revela la muerte. Una revela el propósito de Dios y otra el propósito del enemigo de Dios y de la humanidad. Ambas ciudades, Jerusalén y Babilonia, aparecen en el libro del profeta gemelo de Daniel. El libro de Apocalipsis también nos habla de el destino final de Babilonia y el destino final de Jerusalén. Cada ser humano debe elegir el camino que quiere seguir, pero Dios pone delante de nosotros la vida para que vivamos. Queridos amigos, Daniel y sus compañeros aparecen en el capítulo 1, enfrentando obstáculos, enfrentando tiempos difíciles. Surge la oposición, los obstáculos y la resistencia al bien demuestran que el mal está vivo y que el pecado es real. Los desalientos de la vida son oportunidades para el cambio, son oportunidades para crecer, son oportunidades para mostrar Dios su poder y su intervención sobrenatural. Por lo tanto, cuando enfrentes momentos difíciles, no te desalientes, no te desanimes, no tires la toalla, no te des por derrotado ni por vencido, porque Dios tiene 1000 maneras para abrir las puertas. Dios tiene 1000 caminos para hacer lo imposible. Dios tiene 1000 formas para salvarte. Pero solo yendo a través de la prueba podemos ver los milagros y las proezas de Dios. La experiencia de Daniel y sus compañeros nos ofrece una perspectiva clara de cómo debemos actuar
no nos encontremos en situaciones difíciles y nos sintamos tentados a comprometer nuestra fe. Debemos confiar en Dios, confiarle todo nuestro ser, confiarle todos nuestros sueños. El libro de Daniel comienza con una revelación en el marco de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. La historia, ordinariamente los hombres simplemente la ven como los caprichos y las decisiones de otros seres humanos. Se narra a través de las victorias y los fracasos. Y entonces se busca justificar por qué ocurrió esto y secuencias naturales para explicar los cambios que han ocurrido. Pero cuando el cristiano mira la historia, contempla detrás de la historia un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto que tuvo un comienzo y tendrá un final, donde Dios ya ha vencido. Por eso podemos confiarnos en las manos de Dios que tiene el destino del mundo. Daniel, el estadista y profeta, declara que en el tercer año de Joacim, rey de Judá, Dios decidió permitir que Jerusalén cayera en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios permitió. Muchos de los justos entre los cautivos de Babilonia se enfrentaban entonces a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no interviene para que los justos no sufran ni mueran? ¿Por qué tenemos nosotros que sufrir con los culpables? Lo que sucedió no fue como algo humano o de estrategia militar, fue un asunto de juicio de Dios. Dios decidió que esto sucediera porque quería curar a su pueblo y quería llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Aquí enfrentamos un problema teológico muy importante. ¿Interviene Dios en la historia? ¿Decide el destino de las naciones? Estas son preguntas difíciles de responder, pero Daniel nos dice que en la victoria de Babilonia que ocurrió en el año 605, Dios estaba obrando para asegurarse que lo que ocurriera estuviera en armonía con sus planes. Dios puede transformar la tragedia. Dios puede transformar las lágrimas en victoria. Dios puede transformar la enfermedad en salud. Dios puede transformar las puertas cerradas en puertas abiertas. Dios tenía un plan más grande, más maravilloso que lo que alguna vez Daniel y sus compañeros o algún gran profeta hubiera imaginado. Quería poner su mensaje en una escala mundial. Dios tenía un plan para que el mundo conociera que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios transformó la cautividad de Daniel y sus 3 amigos en una bendición, no solo para su propio pueblo, sino también para los paganos en Babilonia. Los actos de juicio de Dios tienen siempre un propósito redentor, porque Dios disciplina para remediar la conducta, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Así como un padre debe disciplinar a su hijo, así debe hacerlo Dios. El principio de justicia lo sostiene y lo exige. Si apareciera en nuestra vista, vamos conduciendo nuestro camino y de repente la línea divisoria mientras conducimos nuestro vehículo se borra. Nos asustaríamos porque no habría una línea divisoria. No sabemos si estamos yendo en el camino correcto o incorrecto. Necesitamos una línea que nos muestre los carros que vienen, los que van. Necesitamos algo, una señal que nos conduzca. Ahora, imagina en los días de Daniel cómo titulaban los diarios, los periódicos.
Piensa en CNN, Univisión y aquellos grandes canales para cubrir la noticia. Aquí, en la morada del Dios de Babilonia, se encuentran los utensilios sagrados del Dios de Israel. Ha vencido el Dios de Babilonia. Han sido derrotados los que creían en un Dios invisible. Parece poco justo, pero estas noticias circulaban en la mente. Pero Daniel, cuando escribe, nos deja ver que Dios está al control de la historia. En la cruz tenemos aquí también un tipo de lo que Daniel sufre. Su vida se convierte en un tipo de lo que sería el sufrimiento, lo que Jesús hace por los culpables. Daniel, entre comillas, es inocente. Llega a sufrir las consecuencias de sus líderes, del rey, del pueblo que desobedece a Dios. En la cruz, el inocente Cristo Jesús sufre por los culpables. La cruz es el ejemplo más grande de este principio donde el bueno, el único hombre bueno, sufre por toda la humanidad con un sufrimiento mayor. Jesús es el Salvador. Tengamos seguridad de que Dios nos ama, que se preocupa por usted en cualquier circunstancia, que está al control de nuestra existencia, que conoce cada día, cada segundo, cada lágrima y pondrá todo en su lugar. Dios va a poner todas las cosas en orden. Daniel y sus amigos toman una decisión transformadora. Rechazan conformarse al mundo y en cambio seguir la voluntad de Dios y su propósito. Por ello pidieron no comer los alimentos del rey. Algunos teólogos han sugerido varias respuestas. ¿Por qué Daniel y sus compañeros decidieron no tomar la comida del rey? Porque algunos de los alimentos eran carnes inmundas. Porque aunque eran carnes limpias, dicen algunos, no eran preparados según las instrucciones de Moisés que había establecido para los israelitas. Otros dicen porque comer y beber involucraba un acto de adoración a los ídolos, porque los alimentos eran ofrecidos previamente a ellos. Y en cuarto lugar, porque Daniel quería mostrar que él no dependía del rey y de su poder, sino que dependía del Dios verdadero. Por eso Daniel pide los alimentos de la creación. Daniel pide los alimentos originales para demostrar que él cree que Dios es el creador, tiene el control del mundo y él conduce todas las cosas. Por encima de Nabucodonosor hay uno más grande, está el soberano, el rey de reyes y el señor de señores. Cuando Daniel solicitó un menú diferente, empleó términos que están relacionados con Génesis 1:29, afirmando así su fe en el Dios creador. Esta historia es fascinante porque una decisión correcta lleva valientemente a las consecuencias finales y a que Dios exalte a Daniel y a sus compañeros. Cuando llegan tiempos difíciles, cuando parece que todo se compra con dinero, eres capaz de permanecer fiel a tus valores, fiel a tu Dios, fiel a tu Creador. La decisión de Daniel y sus compañeros en cuanto a un asunto tan importante como la comida demuestra que comprendían un principio de cómo la salud y la santidad, de cómo el cuerpo y la mente, la espiritualidad están relacionados. Querían ser fieles a Dios, amaban a ese Dios y estaban dispuestos a vivir y a hacer por Él todo cuanto pidieran. Estaban en la más grande y prolífica universidad de su época, donde había que estudiar, había que dedicarse a la ciencia,
Habían estudiantes de grandes imperios o de aquel momento hombres intelectuales y capaces. Pero estos tres jóvenes, junto con Daniel, deciden ser leales y mantener su fe. Y amigo, Dios paga bien. Dios paga bien. Dios paga bien. Sé fiel a Dios. Seamos fieles al Creador. Dediquemos nuestra vida a Él. Honremos a Dios y Él nos honrará. Otro elemento muy importante en el capítulo 1 del libro del profeta Daniel es que Nabucodonosor no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciaran a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba hacer esto gradual y paulatinamente. Nabucodonosor astutamente había seleccionado a jóvenes de talentos de la clase dirigente de Jerusalén. Su objetivo era ganar su favor y luego ponerlos en puestos de confianza. Pero Dios también tenía un plan y transformó la astucia del rey en un medio por el cual su imperio pudiera conocer acerca del Dios verdadero. Qué hermoso saber que el mal nunca podrá vencer definitivamente. Qué hermoso saber que si confiamos en Dios, todas las cosas se van a transformar en una bendición. El Rey del universo también tenía un propósito y un plan para contar su historia en los corazones de estos jóvenes hebreos. Sus planes se cumplieron. Sabemos entonces por el estudio de las Escrituras que el nombre está relacionado con el carácter o con algo que deseaba verse. Cuando los padres pusieron a Daniel este nombre, significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es misericordioso. Misael, quien pertenece a Dios. Y Azarías significa Jehová ayuda. Pero cuando llegaron a Babilonia, el rey les puso un nombre nuevo: Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel, Belsasar. Relacionado con sus dioses, los nuevos nombres pretendían ayudarles a olvidar el pasado y su lealtad, su religión, y adaptarse así a la vida en Babilonia. Mientras sus nombres hebreos significaban algo que los conectaba con Dios, el rey quería hacerles olvidar el pasado y su lealtad al Creador. Sin duda, estos jóvenes se dieron cuenta de la política de sus captores en la Universidad de Babilonia. Daniel y sus compañeros debían estudiar en Babilonia, pero allí sus nombres tenían un significado que ahora se relacionaba con los dioses paganos. Pero ellos decidieron en su corazón, como dice el libro de Daniel capítulo 1, propusieron en su corazón no contaminarse. Pueden quitarnos la casa, pueden quitarnos las cosas materiales, pero no pueden robarnos la paz, no pueden robarnos la esperanza, no pueden quitarnos la seguridad en que Dios conduce la historia de nuestras vidas. Nadie les podía quitar su esperanza en el Dios creador. Dios le daba la oportunidad a ellos y ahora la habían usado para triunfar a la manera de Dios. En Babilonia, en la Universidad de Babilonia, Daniel y sus amigos debieron estudiar las artes y la ciencia de los babilonios. Debieron estudiar también el lenguaje cuneiforme en forma de cuña. Allí en Babilonia, Daniel y sus compañeros recibieron una educación acerca de las costumbres. Es también importante saber que Daniel y sus compañeros estudiaron matemáticas, astronomía, arquitectura, la lengua de los caldeos, el acadio, el idioma nacional de Babilonia. Y Daniel 1 muestra un hecho sorprendente. Si honramos a Dios, Dios nos honrará. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Clama a mí y yo te responderé.
Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Procura alcanzar el conocimiento de Dios, porque el temor a Jehová está basado en la sabiduría que viene de Él. Daniel y sus amigos iniciaron esta travesía por fe y la terminan con fe, con la bendición de Dios. Su experiencia indica que Dios bendecirá a todos los que no teman ser considerados de mente estrecha en el momento de ceder en sus principios religiosos. Lo que es más importante es que permanezcamos fieles a Dios. Ellos decidieron no comer de la comida del rey, del vino del rey. En el Apocalipsis aparece Babilonia espiritual, Babilonia con un vino para dar a la humanidad. Pero Dios tiene un remanente escatológico, un pueblo fiel que decide no contaminarse con la comida de Babilonia, no contaminarse con el vino de Babilonia, no contaminarse con las enseñanzas que van en contra de la revelación. Un pueblo fiel que depende solo de toda la palabra que sale de la boca del Eterno. Daniel y sus compañeros son un tipo del remanente fiel de Dios en el tiempo del fin, un tipo de aquellos que son leales al Creador por encima de las amenazas, por encima de las circunstancias. Dios está al control absoluto y al final recompensa a Daniel con sabiduría, con un conocimiento extraordinario, porque hemos sido llamados por Dios para ser más que vencedores por medio de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Apreciado amigo, Daniel confió en Dios. Tú puedes hacerlo hoy. Vivimos en un mundo decadente, donde la moral está a la baja, pero en medio de este mundo podemos demostrar honradez, sensatez, humildad y fidelidad al Dios Creador. Que el Señor te bendiga en este día, que el Señor te guarde y como Daniel, Dios conduzca tu destino. Que el Señor te proteja hoy y siempre. Amén. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.